Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cebiocast. El día de hoy contamos con la presencia de una invitada de lujo. Su nombre es Beri Alvarado, egresada de la carrera de Biología en LUNAL y de la maestría en Cultivos Vegetales de la Universidad de California en Davis. También ha hecho un doctorado en Texas A&M en Ciencias Moleculares y Ambientales de Plantas y por si no fuera poco, también tiene un postdoctorado en Identificación de Causas de una enfermedad en las papas. Actualmente trabaja como directora de salud de plantas en Stoller, USA, y hoy nos compartirá su experiencia académica luego de egresar y las diferencias que existen entre estos grados. Muy buenos días, doctora Beria. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Fabricio. Muy bien, me encuentro muy bien. Muy contenta de que me hayan invitado para participar de estos podcasts que me parecen una idea genial para informar a los estudiantes de biología. Bueno, igualmente es un placer tenerla como invitada. También le agradecemos que se dé tiempo para esta entrevista. Y bueno, ¿cómo fue su experiencia en el pregrado? Bueno, el pregrado para mí fue una experiencia que la llené con la parte de teoría, de lo que me enseñaban. Yo misma traté de complementarla con prácticas en la universidad, porque sentía que a veces los laboratorios no me daban todo lo que yo podía aprender de cómo hacer investigación. O sea, desde que ingresé, sabía que lo que quería hacer era investigación. Entonces me uní al hacer prácticas en fisiología vegetal y eso me ayudó a empezar a tomar más manos en lo que es trabajar en laboratorio, en investigación, hacer soluciones de nutrición, evaluar, por ejemplo, en las plantas cuando les hacía falta deficiencias de nutrientes, ver los síntomas. Todas esas cosas me parecían interesantes y poder ver lo que me habían enseñado en la teoría, verlo al hacer la investigación, me motivó a seguir buscando prácticas, ayudar a otros profesores, lo que me llevó al Centro Internacional de la Papa a hacer mi tesis. Las clases fueron buenas, algunos cursos que no eran de carrera para mí no eran tan importantes, pero son importantes para formarte globalmente, pero los cursos de carrera sí me parecieron muy interesantes y me incliné al área de fisiología vegetal. Incluso ahí colaboré mucho con lo que es hidroponía, con el profesor Alfredo Delfín. Y el profesor Abelardo Calderón es el que me dio la oportunidad de hacer prácticas con él en su laboratorio. Pero mi experiencia en general fue buena. Yo cuando decidí tomar la carrera de biología, salí del colegio a los 16 años, casi sin realmente saber qué era lo que quería estudiar. Y lo que decidí fue el curso que más me gustó en el colegio, que fue biología. Me fascinaba entender cómo funcionan las células, cómo se dan los mecanismos, cómo responden a las señales y eso es lo que decidí, en lo que continúo hasta hoy en día, ¿no? Wow, qué interesante. Realmente, pues, vemos que apoyaron un laboratorio, en este caso, pues, el laboratorio de fisiología vegetal, pues, ayudó a darte una idea, ¿no? Para lo que tú querías después seguir estudiando en una maestría, ¿no? Correcto. Y me abrió las puertas para hacer investigación y llevarme al Centro Internacional de la Papa, ¿no? Pero es una motivación interna también, ¿no? No es que los profesores me decían, tienes que tomar clases, tienes que hacer prácticas de laboratorio. Es algo que uno se va dando cuenta en cuanto va avanzando en la carrera. Es que muchas veces uno lleva los cursos de teoría, lleva algunos laboratorios, no sé cómo será hoy en día en la agraria. A veces los laboratorios no eran completos, nos mostraban lo que iba a pasar, el resultado, y teníamos que imaginarnos, ¿no? Y esa parte era la que a mí me llamaba la atención, entender mejor cómo era que se daban los resultados, cómo era que se hacía ese proceso, era que se hacía esa metodología. Por eso es que decidí, bueno, unirme a los laboratorios y aprender, que los profesores me enseñen y yo aprender y poder ayudarlos a ellos en proyectos que hagan, ¿no? ¿Crees que el desempeño en esta etapa afectó en algo a los estudios posteriores? Por ejemplo, quizás para obtener una beca, para estudiar una maestría en el extranjero. Claro, sí, no, por supuesto, o sea, cuanto más tú te conectas, aprendes y demuestras que eres capaz de hacer los experimentos y ser un poco independiente, ¿no? Empiezas a ser más independiente porque confías más en lo que estás haciendo, porque estás aplicando tus conocimientos. Eso te abre las puertas a que el profesor te recomiende a otra persona. Por ejemplo, en mi caso, el profesor Abelardo y el profesor Alfredo me recomendaron para que pudiera hacer mi tesis de grado en el Centro de la Papa. Entonces, al hacer mi tesis ahí, conocí más gente y mi co-director de tesis es el que me
sembró la semilla de la idea de irme a estudiar la maestría a la universidad donde él hizo el doctorado. Todo esto te va abriendo las puertas, ¿no? Claro, se forma como una especie de efecto bola de nieve, que poco a poco vas conociendo más personas, y eso pues te va motivando y al final terminas teniendo un gran impacto. Claro, y importante también es no solo es hacer una buena performance, ¿no? Tener éxito en lo que estás haciendo y ser responsable y ser vehemente en lo que haces, porque también si tú vas y quieres hacer, pero en realidad no lo haces, no lo comprendes, no preguntas, ya tú mismo te vas cerrando las puertas, ¿no? Hablando sobre los estudios después de pregrado, ¿por qué decidió estudiar una maestría en cultivos vegetales? Propiamente dicho, ¿por qué decidió seguir sus estudios con una maestría? Como te comentaba, cuando hice la tesis de pregrado, que era en dormancia de semillas, bueno, era en realidad el efecto de la luz, de diferentes tipos de longitud de onda en la germinación de semilla de papa, que es la semilla sexual de papa. Mi co-advisor notó que yo tenía esas ganas de investigar. Yo te estoy hablando de 1994. En ese tiempo, en el Perú, no había suficiente financiamiento económico para hacer investigación. Entonces, este profesor del Centro de la Papa me sugirió que como un paso a seguir, como me gustaba investigar y no habían muchas oportunidades en el Perú en ese momento, tal vez podía postular a la maestría y seguir investigando en lo que es semilla sexual, semilla botánica de papa. Entonces yo había ya anteriormente viajado a Estados Unidos, había estado 8 meses aquí y había visitado algunas universidades de aquí y me parecieron adecuadas, me pareció interesante la gente que estaba estudiando, conversé con algunas personas, ya estaba yo con ese interés y cuando este profesor me da la oportunidad de contactarme directamente con el que iba a ser mi major professor a UC Davis, dije ya, esta es la oportunidad. Y dije, sí, me quiero ir porque yo quiero hacer investigación. Eso es lo que me motiva en la vida. Y en ese momento en el Perú no iba a poder continuar haciendo investigación, porque en el Centro de la Papa lo que yo tenía era yo era una becaria para hacer mi tesis, nada más. Para que tú entres al Centro de la Papa en ese tiempo tú tenías que tener un doctorado si querías entrar a un nivel de investigación. Entonces dije, ya, listo, me voy. No tengo nada que me retenga, no hay una oferta para mí en este momento y mejor sigo investigando, estudiando y aprendiendo. Y postulé a la universidad, ingresé, el financiamiento me lo dio el profesor, me daba un sueldo y con ese sueldo yo pagaba la universidad. Así fue como ¿Y salí. cómo fue su experiencia estudiando una maestría? Bueno, fue interesante, fue un cambio definitivamente al comparar la forma en que me enseñaban en la agraria y la forma en que se enseña acá, ¿no? El profesor es muy asequible, se preocupa mucho de saber que el estudiante está comprendiendo, te abre las puertas para que tú le hagas preguntas desde las más, ¿qué te puedo decir? Las más básicas hasta las más complicadas. Te ayudan a no tener miedo a preguntarles y a razonar y te dan oportunidad de conversar con ellos sobre el tema, te dan mucha información. Había y hay mucha información en las bibliotecas al día, ¿no? De los últimos papers, cosa que en el Perú en ese tiempo no lo teníamos. De repente hoy en día ustedes tienen acceso a los journals más actualizados que lo que yo tenía acceso en Perú hace veintitantos años. Pero me pareció muy buena la experiencia. Tenía la oportunidad incluso en el laboratorio del profesor, yo hacía lo que era dormancia de semillas y ellos ya estaban trabajando en biología molecular. Y yo participaba, lo mismo que hacía cuando trataba de hacer prácticas con fisiología vegetal, era lo que hacía en ese laboratorio. Aparte de mi maestría y de mi investigación, trataba de aprender la parte de biología molecular que no la había aprendido en mi carrera de bachiller. Me parecía alucinante poder correr un gel, hacer el RNA, ¿me entiendes? Entonces estaba haciendo las dos cosas en paralelo y me pareció que tenía bastante oportunidad porque prácticamente es el laboratorio donde yo hacía mi investigación, estaban haciendo las otras investigaciones y los postdocs me apoyaban, me explicaban cómo hacer las cosas, por qué se hacía así, cuál era el fin de hacer esa metodología. O sea, aprendí mucho, de verdad fue muy enriquecedora la maestría.
En cuanto a la investigación, ¿consideras que aquí te dan mucha más libertad que en el caso del pregrado? Para la maestría, sí, bueno, en el caso del profesor que yo tuve, porque depende de los profesores, él me daba libertad, como te digo, para poder aprender otras técnicas. E incluso publicaron papers y me incluyeron en los papers, a Wow. pesar de que ese no era mi principal proyecto, ¿no? Pero sí, son muy flexibles y te ayudan a que seas más independiente. Te dan esa confianza y tú te sientes con la confianza necesaria de poder hacer cosas y dar ideas y dar hipótesis y empezar a hacer investigación en forma independiente. Sí, definitivamente, pero yo creo que, o sea, yo como persona ya era más madura también, ¿no? Porque cuando estás en pregrado, obviamente no, estás aprendiendo recién. Y el profesor Abelardo me daba esa confianza, pero yo me sentía temerosa a veces de equivocarme y malograr las cosas, ¿no? Pero ya en la maestría me sentía con más capacidad, o sea, sabía que yo era capaz de hacerlo porque ya había tenido la experiencia en el undergrad. Claro, entonces pues en la maestría también no solo avanzas académicamente, sino también profesionalmente porque ya te sientes más cómodo y también, como lo dijiste, quizás se siente un ambiente distinto, un ambiente más, un poco más profesional. Exacto. Respecto a los beneficios, ¿qué beneficios siente que le ha otorgado la maestría en el campo laboral y en el campo científico? Bueno, la maestría me estuvo preparando para ser una científica más independiente, ¿no? Para poder sentir que yo puedo hacer una investigación que a mí me interesa y buscar el por qué quiero hacerla, cómo voy a desarrollar esa investigación. Pero la maestría, cuando alguien quiere hacer investigación y quiere volverse un científico independiente, la maestría en este país, en Estados Unidos, no es lo que necesitas. Lo que necesitas es un doctorado. Ahí es donde me di cuenta que lo que tenía que hacer era hacer un doctorado, si es que realmente quería seguir haciendo investigación y tener mi propio laboratorio, y tal vez apuntar a ser profesora en la universidad o investigadora en algún centro de investigación, pero tenía que hacer el doctorado. Me preparó esa maestría para hacer la transición, ¿no? De cómo era el pregrado en Perú y en la forma que te enseñan en el Perú en ese tiempo y cómo te enseñan aquí en Estados Unidos y hacer la transición hacia decidirme que realmente la investigación es lo que quería hacer porque yo salté de la maestría al doctorado inmediatamente. Wow. Terminé la maestría y empecé el doctorado. Y ese es un hábito común, o sea, quizás los estudiantes de Estados Unidos están acostumbrados a hacer eso, de Bueno, maestría, de frente a doctorado. en realidad los estudiantes acá hacen doctorado de frente. Salen del bachiller y van al doctorado. Dependiendo, como te digo, si hicieron tesis o no. Para mí, la maestría en la parte de investigación fue fácil porque yo ya había hecho una tesis de pregrado en Perú. Aquí los bachilleres, la mayoría no necesita hacer tesis, pero si tú haces tesis, ya estás haciendo investigación y te abre las puertas si quieres continuar con un doctorado. En pocas palabras, yo podría haber empezado un doctorado de frente saliendo de la Universidad Agraria, pero yo no sabía que podía ir a un doctorado de frente y además el profesor con el que me contacté me estaba ofreciendo la maestría, no me estaba ofreciendo el doctorado. Pues no, no tenía tampoco conocimiento de esto. Ajá, sí, yo sé, la mayoría en el Perú no sabe que tú puedes pasar de un bachiller a un doctorado. No Bueno, necesitas una maestría en el medio, pero tú tienes que sentirte capaz de hacerlo. Tú tienes que saber que eso es lo que quieres hacer. y bueno, ya que estamos hablando tanto de doctorado, ¿cómo es que logró financiar tu estudio de doctorado? Bueno, para el doctorado, en primer lugar, el doctorado lo hice en Texas A&M, ¿no? La maestría la hice a UC Davis. Mucha gente, antes de decirte la parte financiera, mucha gente me preguntaba por qué no te quedaste a hacer el doctorado en Davis. Mi primera intención fue quedarme a hacer el doctorado en Davis, pero es importante que uno tenga experiencias con diferentes formas de pensamiento y de cómo se hacen las cosas en diferentes universidades. Si tú te quedas en una sola universidad, no vas a exponerte a otras formas de pensar, a otros profesores que han tenido otras experiencias. Porque ya si hice la maestría, la mayoría de los profesores que me enseñaron en la maestría, el posgrado, iban a ser mis profesores del doctorado. Entonces, salir de Davis, que es una de las mejores universidades, Texas A&M también es buena. Las dos están ahí, ¿no? Algunos años una es mejor que la otra en lo que es biología de plantas, pero la decisión de salir de una y pasarse a la otra, yo lo recomiendo. Y para mi suerte, en Texas A&M hay unas becas, que hay un convenio
entre la Universidad de Texas A&M y la Universidad Agraria, o las universidades del Perú, pero básicamente es todas las universidades del Perú. Tienen un 20% de puestos que van para Perú y es una beca que se llama Good Neighbor Scholarship, es las becas del buen vecino. ¿Y qué hace esa beca? Esa beca te cubre todo el tuition de la universidad. Y la universidad cuando te acepta, Texas A&M cuando te acepta, y tú tienes un profesor con el que vas a hacer investigación, ellos te consideran residente, porque hay dos formas de pago, ¿no? No residente, que pagas mucho más por no ser residente, y como estudiante internacional te quedas no residente toda la carrera. Y la otra es residente, que es un pago mucho menor, que es lo que pagan todos los americanos que residen en Texas, ¿no? Ellos te consideran inmediatamente residente, entonces ya no pagas el out of state tuition fee. Y esta beca del Good Neighbor te cubre los pagos del tuition. Lo único que yo tenía que pagar eran los fees de la universidad. Y esos eran el equivalente a $1,000 por semestre, que los podía pagar en forma seccionada, ¿no? Cada mes pagaba una cantidad, dividías los $1,000 en 3 meses y medio y eso es lo que pagaba. Entonces fue muy bueno. Una muy buena oportunidad, la verdad. No, Sí, tampoco tenía entendido que había un convenio de Good Neighbor. ¿Y cómo fue su experiencia en Texas A&M? la experiencia fue muy buena. Ya estaba yo haciendo biología molecular. Estaba trabajando con un profesor que en ese tiempo era uno de los pocos que tenía un robot que imprimía los microarreglos, los microarrays, para poder hacer evaluación de expresión genética, pero de muchos genes, ¿no? A la vez. Entonces, era el top de la parte de biología molecular, se llama Functional Genomics, genómica funcional. Y aprendí mucho con él. Él me dio muchos proyectos, como él sabía que venía del laboratorio de Ken Bradford y él conocía a Ken Bradford, otra vez, ¿no? La conexión de cómo te recomienda tu mayor profesor con otro profesor, porque te has desempeñado bien y te has desempeñado bien porque te interesa lo que estás haciendo. En general suele ser así, ¿no? Si algo te interesa, tú le vas a poner alma, vida y corazón a eso. Y eso se va a reflejar en los resultados, en cómo haces investigación. Ya, este profesor me recomendó a Terry Thomas, que era mi mayor profesor del doctorado, y él me dio muchos proyectos, aparte de mi tesis de doctorado, para que trabajara en lo que era proteomics, para que trabajara con hongos. O sea, él me dio varias opciones y me dijo, tal vez uno de ellos te interese más que el proyecto que estás haciendo para tesis. O sea, te dan mucha confianza los profesores cuando saben que eres capaz de hacer cosas por tu cuenta, ¿no? Y te apoyan, te dicen que los postdocs son los que te van porque los postdocs son personas que ya hicieron el doctorado y que están haciendo sus propios proyectos para volverse totalmente independientes y profesores, y ellos son los que te ayudan porque ellos han estado trabajando en esa investigación y saben cuáles son los problemas que puedes tener cuando estás haciendo cierta técnica. Tienen toda la experiencia en las manos, ¿no? Los major professors que ya están publicando, ellos ya son como administradores de todos los científicos que trabajan con ellos. Y los postdocs son los que están trabajando directamente contigo. El mayor profesor te da una idea más global de lo que estudias. Y si tú le presentas los avances de tu proyecto, él lo ve en forma más global. Él no está al pendiente de las técnicas que usas, sino qué es lo que estás encontrando. ¿Qué encontraste con la función de ese gen? A ver, ¿cómo podríamos hacer para relacionarlo con los otros genes que se conocen de esa familia de genes? Pero me gustó mucho la experiencia en Texas A&M. Y los cursos también eran muy variados. Yo podía llevar cursos del core, o sea, los que tienes que llevar básicamente, y puedes escoger algunos otros cursos que se inclinen más a la especialización que tú quieres, ¿no? Porque mi carrera era Plant Molecular and Environmental Plant Science, pero de la parte de Environmental no tomé la parte de ecología, tomé más lo que era biología molecular, genomics, proteomics, esa es la parte que yo me enfoqué. Es un cambio radical. En comparación a la maestría, ¿tú crees que aquí te dan mucha más libertad en cuanto a la investigación y en cuanto a la enseñanza? ¿Cómo viste el nivel de enseñanza? O sea, ¿fue mucho más difícil los cursos? Bueno, algunos cursos de biología molecular sí fueron difíciles para mí, ¿no? Porque, como te digo, la parte de biología molecular en la maestría yo la aprendí en lo que es las técnicas, pero la parte de entender todo lo que se ve en biología molecular era un poco más intenso, ¿no? Me fue difícil, pero lo aprendí y siempre ha habido como te digo, la facilidad de
ir con el profesor, preguntarle que te explique mejor o que te dé más literatura para que te pueda ayudar a comprender las cosas. Lo mismo que en UC Davis, los profesores muy abiertos, preguntar todo el tiempo y la interacción con ellos se preocupan de que entiendas, no que te lo memorices, sino que entiendas y uses tu lógica para poder ser una persona que puede generar ideas, ¿no? Lo que sí noté en la maestría y en el doctorado es que la mayoría de los estudiantes éramos internacionales, los que estudiamos doctorado. El porcentaje de americanos que estudiaban doctorado era muy bajo. Éramos como decir un 70% internacionales y un 30% americanos, cosa que cambió después de la crisis que hubo acá en el 2007, 2008 por lo de la burbuja de las viviendas, veías más estudiantes americanos haciendo doctorado. Y en el ámbito científico, ¿qué beneficios crees que le ha otorgado un doctorado? En ese sentido, ¿cree que en este punto ya podía pues crear una propia línea de investigación? Sí, ya me sentía mucho más confiada y capaz de hacer porque yo ya proponía proyectos para mi tesis, ¿no? Yo era la que iba diciendo, esto es lo que voy a hacer, porque, a ver, te explico. Mi tesis era Functional Genomics of a NAC Gene Family, una familia de factores de transcripción, que eran como 104. De esos factores de transcripción, tuve que mapear cómo se expresaban genéticamente durante el desarrollo de la planta, en este caso en Arabidopsis. Y de ahí elegí un grupo de genes que se expresaban solo en la antera de la planta. Y decidí que me iba a enfocar en esos y propuse una serie de experimentos de cómo iba yo a investigar y cómo iba a determinar cuál era la función, cuál era la importancia de esos genes en el desarrollo de la antera y en el proceso de esa planta. Entonces yo al proponía muchas cosas que aprendía, pero lo bueno es que el comité que tienes de tesis te va guiando también, ¿no? Porque yo era muy ambiciosa, quería hacer un montón de cosas y me dijeron, si tú quieres hacer todo eso, te vas a tomar muchos años y nunca vas a graduarte porque no vas a poder terminar de hacer todo lo que quieres. Ellos eran más realistas, ¿no? Uno siempre sueña con encontrar las respuestas, pero te lo tienes que tomar por partes, porque la investigación básica toma tiempo. Entonces, ellos me ayudaban a enfocarme y a, ¿cómo se dice? Enfocar, pues, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas que yo quería responder? ¿Cuáles eran las técnicas que iba a utilizar para resolverlas? Me ayudaron mucho. Entonces, sí me sentía capaz porque veía que mis propuestas eran correctas. Lo único que no me daba cuenta era que me iba a tomar un poco más de tiempo del que yo pensaba que me iban a tomar. Pero es parte del aprendizaje. En ese caso, ¿cuánto tiempo le demoró hacer su tesis? Bueno, mi doctorado de biología molecular duró 6 años y medio. Normalmente te dicen que un doctorado es 4 años, pero dependiendo de la investigación que tú haces, va a tomar más o menos. En mi caso, como yo estaba trabajando con mutantes, tenía que llevar a las plantas a hacer homocigotas. Entonces, el tiempo que tomaba en hacer homocigotas que eran mutantes para cierto gen es lo que extendía el tiempo de mi tesis, ¿no? De mi investigación. Pero en promedio, en biología, en esa universidad, se demoraban ese tiempo. O sea, no estaba yo fuera del alcance. 4 años me parece realmente que no es posible, a no ser de que no tomes ni una clase y te pongas a hacer investigación los 4 años a full y no duermas. Y lo otro es que en el camino vas cambiando de foco, porque tú te vas dando cuenta que esto te llevó a una respuesta que no te esperabas y tal vez esa respuesta te parece más interesante que lo que estabas buscando primero. Entonces te quieres desviar y empiezas a ramificar tu investigación y empiezas a dispersarte y te tienes que volver a enfocar y los profesores te van a hacer que te enfoques porque tampoco quieren que estés ahí toda la vida haciendo investigación y no te gradúes, ¿no? Pero sí, interesante cómo te ayudan los profesores a enfocarte y cómo puedes volverte una persona independiente haciendo investigación. Y bueno, pasando allá al grado de postdoctorado, ¿por qué decidió continuar con el postdoctorado y pues qué beneficios le trajo? Ya, mira, las decisiones en la vida depende de las circunstancias que estás viviendo en ese momento y de las cosas que deseas hacer. No todo es ideal.
No es que yo hoy decidí que voy a hacer maestría, doctorado, postdoc. No es así, ¿no? El postdoctorado se da porque estoy casada y mi esposo también es de la agraria, él es de industrias alimentarias. Y en el momento que yo terminé el doctorado, estaba en la decisión de buscar trabajo como profesora, para lo que me habían dicho que normalmente para un estudiante internacional necesitas tener un postdoc, porque no te van a contratar de frente, saliendo del PhD a que seas profesor. Es muy raro, incluso para los americanos, pero me imagino que más lo ven en los internacionales, porque a veces los internacionales, algunos llegan a hacer doctorado y no han pasado por maestría. Esa era una de las cosas. Si yo me quería quedar en la parte académica, tenía que hacer el postdoctorado para que me dé la entrada a poder postular a ser profesora en cualquier universidad. Segundo, mi esposo empezó a hacer el doctorado en la misma universidad, en Texas A&M. Entonces, yo tenía que buscar trabajo ahí, en esa ciudad, en la universidad. Si quería hacer un postdoc para ser profesora, lo lógico era buscar un postdoctorado en College Station, en la Universidad de Texas A&M, ya que mi familia ya tenía 2 hijos y mi esposo estaban ahí. Entonces, todas esas circunstancias me hacen decidir a tomar un postdoctorado en patología de plantas. ¿Y qué me abre las puertas a ese postdoctorado? El que haya trabajado en el CIP. Todo vuelve. Este profesor sí, es increíble cómo todo lo que tú haces en la vida se conecta y tiene un impacto más adelante en tu vida. Entonces, este profesor que estaba buscando a un postdoc para trabajar en una nueva enfermedad que se había presentado en las papas, necesitaba a alguien que tuviera experiencia en biología molecular y necesitaba a alguien que supiera algo de papas, ¿no? Entonces, algún amigo del doctorado me dijo, Beria, están buscando un postdoc y que trabaje en lo que es averiguar quién es el causante de esta enfermedad. Yo sé que tú no eres de patología, pero con todas las técnicas que tú has aprendido y el raciocinio que tienes y que has trabajado en el CIP, has hecho tu tesis ahí, me parece que tú eres una de las candidatas indicadas. Entonces le mandé un mail al profesor que estaba buscando. Este profesor inmediatamente, antes de responderme, le mandó un mail a mi mayor profesor. Hablaron por teléfono y mi mayor profesor le dijo que sí, que yo era muy buena, dedicada, responsable, que era muy independiente, que estaba lista para hacer el postdoc inmediatamente. Y al día siguiente ese profesor me contacta y me ofrece el postdoc. Así fue. Y yo, wow, está bien. Hay que tomar las oportunidades que se presentan. Y le dije, ¿no? Le expliqué que yo no era agrónoma, que yo no había trabajado cosechando las papas, pero que sabía algo de la semilla botánica de papa, pero pues que tenía muchas conexiones con la gente del CIP y que podíamos iniciar el trabajo. Es más, él me financió un viaje a Perú para que fuera a hablar con los del CIP, para ver si ellos sabían de esta enfermedad y si teníamos algunos eh, anticuerpos de virus, porque queríamos ver si era algún virus que ya se conocía en el Perú, porque no se sabía si era una bacteria o un virus. Al final fue una bacteria, una proteobacteria, es Candidatus liberobacter solanacearum. Pero al inicio, en ese proyecto, habían llamado a patólogos de hongos, de bacterias y virólogos. Y el profesor con el que yo trabajé es virólogo, trabaja con un virus. Entonces yo no solo aprendí sobre ese proyecto de ZibraChip, que era el de la enfermedad en papa, sino que también trabajé en lo que es RNA silencing, antiviral silencing, lo que las plantas tienen ese mecanismo para silenciar a los virus. Empecé a estudiar eso también, empecé a investigar en eso también. O sea, siempre no hay que enfocarse solo, o sea, hay que enfocarse, pero si tú tienes la oportunidad de aprender algo más, tú debes, si tienes el tiempo y las ganas, tú debes tratar de aprender más, porque siempre la biología es varias ramas, ¿no? Que se combinan y te ayudan a ver realmente qué es lo que sucede, por qué, en el caso de las enfermedades, por qué esa enfermedad está actuando así, por qué hay esos síntomas. El tener más herramientas siempre te ayuda a poder elucidar las cosas y hacer investigación, ¿no? Bueno, muy sabio el consejo que nos das, la verdad. Y sí, o sea, como mencionas, o sea, a veces te aparecen oportunidades de la nada y
bueno, de la nada, te aparecen oportunidades que quizás tú no creías que pues ibas a tenerlas y así construir tu propio camino y así es como lo has hecho. Sí, así es. Y bueno, ¿tiene algún proyecto para el futuro? Aquí, para en lo que ha investigado, lo que está investigando ahorita. Bueno, la decisión de moverme del postdoc, porque yo te dije que hice el postdoc para mantenerme en la parte académica, ¿no? Pero Ujú. cuando estaba haciendo el postdoc también decidí que podía no solo hacer ciencia básica, sino que lo que yo investigaba, sobre todo cuando hice el postdoc es que me di cuenta, porque tuve mucha interacción con los productores de papa de Estados Unidos, que eran los que estaban muy preocupados porque todas las papas que vendían a Frito-Lay salían con esos stripes, unas líneas. Entonces ahí me di cuenta que la ciencia básica es importante, pero también la ciencia aplicada es importante. Tratar de ayudar a esa gente que da su vida por, que trabajan pues, ¿no? En el campo y se presentan problemas que no tienen solución y que uno con las herramientas que tiene de ciencia básica puede empezar a hacer ciencia aplicada. Y ahí es que decidí que quería trabajar en la industria, que quería trabajar como investigadora, pero en la industria, ayudar problemas que se daban en ese momento. Entonces, así es como busco entrar a la industria, entro a Stoller USA porque justamente buscaban a alguien que trabaje desde la Universidad de Texas A&M y empecé a hacer proyectos de diferentes cosas con hormonas vegetales y sobre todo en el área de defensa de plantas, que es en patógenos y en insectos, porque esta enfermedad que yo estudié tenía un vector que es un cílido. Entonces tuve que aprender muchas técnicas de entomología y muchas técnicas de virología, porque al principio no sabíamos si era un virus o una bacteria. Y todo esto me ayudó para empezar yo a hacer mi programa de investigación en la industria, ¿no? En lo que trabajo hoy en día, que es desarrollo de productos que van a ayudar a que la planta genere su propio sistema inmunológico. Entonces, ahorita yo estoy enfocada, mi futuro es seguir buscando moléculas, mecanismos de defensa, formas, momentos de aplicación de estas hormonas de defensa para que los agricultores dejen de usar tanto pesticida y permitan que la planta misma pueda poner parte de su sistema de defensa y ayudar así no solo al grower, sino a los consumidores, ¿no? Que no tengan que consumir tanto pesticidas en sus alimentos. Es muy interesante. Tengo un laboratorio, estoy afiliada con la Universidad de Florida y tengo la facilidad de trabajar en el laboratorio, acceder a las máquinas de real-time PCR, puedo hacer biología molecular y puedo trabajar en el greenhouse y hago investigación con los profesores de University of Florida, los de extensión, en lo que les propongo mis ideas, sacamos un protocolo y ellos llevan el protocolo no solo en greenhouse, sino en el campo, porque los productos tienen que funcionar finalmente en el campo. Y esos son hasta ahorita mis proyectos a futuro, ¿no? Seguir trabajando con soluciones para los agricultores y para los consumidores en lo que es defensa de plantas, ¿no? No te digo que quiero tener mi propia empresa porque eso implica demasiado dinero. Hay mucha Pero por- logística, mucho capital humano también. Exacto, exacto. En algún momento tal vez lo piense si tuviera el capital, pero ahorita estoy contenta con la posición que tengo, con las oportunidades que tengo de hacer trabajos en forma independiente, pero también, claro, regirse a los objetivos de la empresa, ¿no? Lo que trae dinero a la empresa, porque tampoco no es una agencia de beneficencia, ¿no? Para simplemente dar dinero para hacer investigación. La investigación tiene que ser enfocada a un objetivo y el objetivo es sacar un producto que funcione y que le traiga pues revenue a la compañía. Pero hasta el momento, como te digo, estoy contenta con la posición que tengo, la investigación que hago y mi meta ahora es sacar más productos que ayuden a reducir esa cantidad de pesticidas que se usan hoy en día. Y para ir cerrando el programa, ¿qué recomendación podría darles a los alumnos respecto a los estudios de posgrado? Bueno, lo primero es que ellos sepan, yo sé, en el cuarto ciclo, segundo ciclo, todavía no están seguros de qué cosa quieren hacer. Pero cuando ya estén en el octavo, noveno, ya saben, ustedes ya se dan cuenta qué es lo que quieren hacer. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que estudió biología y que decidió hacer negocios. Y hoy en día hay muchos negocios que son basados en biologicals, ¿no? En cosas que tienen que ver con biología.
Entonces, si tú eres una persona que quiere hacer ese tipo de trabajo, tienes las herramientas en la parte científica ya de el background de biología y puedes tomar un MBA, ¿no? Si tienes los recursos, si puedes tener un préstamo, o sea, una maestría en administración de empresas. Esa es una, porque no todos los que estudiamos biología queremos continuar en investigación. Los que quieren continuar en investigación, ellos tienen que pensar que pueden hacer hoy en día los estudios de doctorado, me parece, en la agraria y en otras universidades en el Perú o en otras universidades fuera del Perú. Yo sé que hay muchas becas. Si ellos quieren hacer ciencia, si la investigación es su pasión, ellos tienen que hacer un doctorado, porque con un bachiller no vas a poder ser un investigador independiente. Vas a poder tal vez ayudar en un laboratorio, pero no vas a poder llegar a ser el investigador principal, el que tiene las ideas, el que trae el dinero, que solicita con CITEC o aquí USDA o otras organizaciones gubernamentales que te financian, ¿no? Yo creo que el doctorado para mí en el área de investigación me ha ayudado muchísimo. Sin un doctorado yo no podría estar donde estoy. Pero otra vez, depende de lo que cada persona quiere hacer. Hay carreras que, hay decisiones que tú tomas que tal vez no quieres hacer investigación. Tal vez una maestría te ayudaría más en lo que decides hacer, si es que es negocios o si es que es un nivel más alto del bachiller en alguna empresa, ¿no? Siempre una maestría o un doctorado pesa más que un bachiller, definitivamente, ¿no? Pero todo depende de qué es lo que quieres hacer tú con tu vida. Bueno, ha sido un gusto tenerla en el programa, doctora. Esperemos que la audiencia pueda seguir sus pasos y piense más a futuro de cómo vivimos, ¿no? Porque hay mucho por aprender y no solo se acaba los estudios en el pregrado, sino como usted menciona, pues depende de los objetivos, de si quieres estudiar una maestría o si quieres dedicarte pues a la ciencia totalmente, pues un doctorado, un postdoctorado sería lo mejor. Quisiera dar unas últimas palabras antes de terminar el episodio. Sí, el que estudie biología y cualquier profesional hoy en día, igual se tiene que seguir actualizando, ¿no? Hoy en día hay mucha información disponible y hay muchas investigaciones que avanzan cada campo de investigación, así sea en negocios. Lo que les sugiero a todos, y yo creo que ya lo hacen, es actualizarse frecuentemente con las últimas publicaciones que salen en el tema en el que uno está trabajando, porque la ciencia no para. Uno tiene que seguirse actualizando. Recuerdo mucho a mis amigos que siempre me dicen la eterna estudiante. Y les digo, pero yo no solo tengo que ser la eterna, ustedes también, ellos tienen carreras diferentes, ¿no? La investigación, la información que se genera hoy en día está al alcance de todos y todos tenemos que estar informados para poder seguir avanzando esta sociedad, llevarla a algo mejor con todo lo que se publica, ¿no? En todo sentido, en realidad, ¿no? Mi consejo para todos es mantenerse actualizado y si necesitan, si quieren hacer investigación, que se decidan por hacer un doctorado. Si se sienten capaces de hacer de frente un doctorado, porque ya han tenido experiencia haciendo investigación, que se vayan a hacer el doctorado de frente. No necesitan hacer una maestría. Si no se sienten aún capaces de ir por un doctorado, que hagan una maestría de transición y que la hagan en otra universidad, porque estos, como te digo, esos pensamientos de cada escuela, es importante tener esa hibridización, ese cruce de información. Eso te ayuda a ver las cosas de otra forma, a enfocarlas de otra forma y te enriquece mucho más en la vida. Bueno, me parece que resumió bastante bien todo lo que hemos hablado. Y esto ha sido todo por hoy. No se olviden que subimos programa todos los sábados y que ese bio somos todos. Hasta la próxima.